Está grabando, de acuerdo. Bueno, pues buenos días a todas y todos, de nuevo. Hoy tenemos el segundo encuentro de este ciclo de encuentros sobre temas de estudios afrodescendientes que estamos organizando, que ya tuvimos el primero la semana pasada. Y hoy tenemos con nosotros, o sea, es un gusto presentarles que está con nosotros María Eugenia Chávez. María Eugenia, muchas gracias por estar aquí. Les presento, María Eugenia Chávez es historiadora, hizo su doctorado en historia en Suecia, en la Universidad de Gothenburg, y actualmente es profesora de historia en la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín, en la sede de Medellín. Se ha ocupado mucho de estudios de la historia afrodescendiente, trabajando sobre esos temas, en particular en la época que llamamos moderna, ¿no? De siglo XVI, XVII, XVIII. Y también, y luego no sé si nos querrás contar tal vez al final algo, se ocupó de proyectos de etnoeducación en el Chota, aquí en Ecuador. Entonces, como que tiene una gran experiencia sobre todo el ámbito afrodescendiente, sobre el que ha publicado varias obras. Bueno, un extracto fue la lectura que les envié sobre esta gran investigación que hizo, que fue, creo, su tesis doctoral, ¿no? Sobre María de Chiquinquirá, sobre la que nos hablará hoy, pero ha publicado varios otros libros, por ejemplo, este que ya les pasaré los datos, de Genealogías de la Diferencia, que es sobre el pensamiento sobre los afrodescendientes y también el pensamiento racista que se fue desarrollando en los siglos de la colonia. Entonces, bueno, la hemos invitado justamente porque, como ya habíamos hablado, teníamos este interés por introducir los temas de género en la historia afrodescendiente. Hemos estado viendo, para contarte, María Eugenia, los temas de historia afroecuatoriana, sobre todo, explorando temas de historia afroecuatoriana, y como que para completar nos parecía muy interesante la historia de María de Chiquinquirá y el rol de las mujeres en la historia afrodescendiente. Entonces, bueno, yo te agradezco una vez más de estar aquí con nosotros, te dejo la palabra para tu presentación y esperando que luego también pueda haber el espacio de interacción y debate con los chicos. Y eso, les recuerdo a todos, por favor, de tener apagados sus micrófonos y luego habrá un espacio al final de la presentación para poder interactuar, hacer preguntas, comentarios y dialogar entre todos. Entonces, muchas gracias, María Eugenia, y bienvenida. Gracias por la presentación, Javier. Buenos días, chicos y chicas. Qué gusto estar este día con ustedes. Me encanta poder compartir con ustedes algo de esta historia que les voy a contar hoy. Antes de ponerles, vamos a proceder como ya hemos quedado con Javier. Yo voy a pasar unas diapositivas de PowerPoint que voy a compartir la pantalla con ustedes. Y sobre ese material yo voy a ir contando esta historia. Entonces, quisiera empezar a compartir la pantalla. Vamos a ver si lo podemos hacer, Javier. Simplemente pongo share, ¿cierto? Sí, ya se está compartiendo. Ahora puedes. Perfecto. ¿Estamos? ¿Todos ven la pantalla? Sí, se ve, ¿no, chicos? Sí, se ve, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Muy bien. Entonces, el tema de la charla de hoy, chicos, se llama, yo le puse el nombre de La libertad de María Chiquinquirá Díaz, una mujer esclavizada en Guayaquil del siglo XVIII. Esta historia no solo pasa a ser como una anécdota de la historia de la esclavitud en el Ecuador en el siglo XVIII, que sí es una anécdota muy interesante porque siempre llama la atención el hecho de que una mujer esclavizada y doblemente subalternizada, como puede ser una mujer del siglo XVIII, samba o mulata y esclavizada, pueda haber construido una estrategia exitosa de libertad
y haber reclamado su libertad, haberse enfrentado a su amo, que era uno de los miembros de una de las familias más importantes de Guayaquil del siglo XVIII, y haya conseguido su objetivo, que fue el de vivir como libre ella y su hija, María del Carmen Espinosa. Esta historia podría ser una anécdota de la historia de la esclavitud, como les digo, pero para mí resulta que es algo más. Esta historia, que es la historia de una mujer anónima que apareció un día en los archivos, y aparece en los archivos solo porque fue capaz de iniciar un juicio en los tribunales coloniales por su libertad, ese juicio que nos llega hasta ahora como un expediente en un papel que está ya casi desvanecido por el tiempo y que costó mucho trabajo leer, pero que contiene casi que 300 folios, ¿no? Y en esos 300 folios te va contando la historia de esta estrategia de libertad. Y no solo es una anécdota porque esta historia nos permite abrir una ventana hacia lo que fue la historia de las relaciones sociales en un puerto colonial importante en la América Hispana como fue Guayaquil en el siglo XVIII. Sin embargo, antes de contar esta historia, me gustaría hacer como una especie de introducción sobre lo que fue, digamos, la esclavitud en el siglo XVIII. Tal vez ustedes saben que el Imperio Español, que inicia en el siglo XVI y termina en gran parte de Hispanoamérica en el siglo XIX, se fundó sobre el trabajo de africanos esclavizados. Es decir, fue un imperio colonial que dependió económicamente del sistema de explotación esclavista. Y este sistema de explotación esclavista consistía en secuestrar a hombres, mujeres y niños africanos y traerlos a las Américas. Y ellos fueron los que trabajaron en las minas, en las grandes haciendas, en las grandes plantaciones de caña, de algodón, de tabaco, etc. Y para lograr que esto funcionara, es decir, que esta población fuera sometida a esclavitud, se les despojó de su calidad de seres humanos y se les convirtió en mercancías y en cosas que se podían comprar, vender, etc. Entonces, durante la época colonial, los hombres y mujeres esclavizados tuvieron una identidad que estaba a medio camino entre la cosa y la persona. Sin embargo, esto no implicó que no lucharan por su libertad, que no desarrollaran unas culturas, unas formas culturales propias y unas formas de resistencia, unas formas políticas de entender sus comunidades propias, y que fueron exitosos en gran parte de los casos en conseguir su libertad en condiciones muy complicadas, porque fueron la población más sometida y más subalternizada de la sociedad colonial. También quizás ustedes saben que los territorios hispanoamericanos se independizaron de la corona española entre 1820 y 1830 más o menos. Adquirieron su independencia y se convirtieron en repúblicas, en su mayor parte liberales e independientes. Sin embargo, de esta revolución política, estas repúblicas no fueron capaces de terminar con la esclavitud. Por lo tanto, hasta casi que mediados del siglo XIX, hasta 1850, nuestros países, a pesar de ser repúblicas independientes, siguieron siendo esclavistas. Algunos, como Cuba o Brasil, mantuvieron la esclavitud hasta casi que finales del siglo XIX y principios del XX. Por lo tanto, esta no es una historia tan lejana en el tiempo como uno podría pensar. Y esta historia tuvo profundas consecuencias en lo que somos hasta el día de hoy como comunidad política, como nación, como país. Entonces espero que esta historia que les voy a contar les sirva para entender algo de lo que fue la esclavitud, las relaciones esclavistas en el Ecuador del siglo XVIII, pero también y fundamentalmente la historia de cómo estos hombres y mujeres lograron en estas condiciones tan tremendas
adquirir su libertad, enfrentarse a los poderes coloniales y construir sus propios espacios de poder, de independencia y de libertad. En particular, el caso de las mujeres a mí me resulta muy interesante porque, como ya les dije al iniciar la charla, las mujeres esclavas fueron las mujeres más subalternas y que sufrieron la mayor parte de la dominación en las sociedades coloniales. Y aquí tenemos el ejemplo de una mujer que, a pesar de esas condiciones, logra enfrentar no solo a su amo, sino a la estructura colonial, a la estructura del poder colonial en general, en su conjunto, y de forma exitosa. Entonces, ahora sí, quisiera empezar a pasar las diapositivas a medida que les voy contando esta historia. Vayan anotando las preguntas y las vamos a recoger al final, ¿sí? Para yo poder de corrido contarles la historia. Entonces, la primera diapositiva que les quiero mostrar es para que ustedes se ubiquen lo que va a ser los temas de la charla. Esta va a ser la estructura de la charla, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo voy a decir? Entonces, lo primero que voy a hacer es a contarles algo sobre el contexto en donde vivió María Chiquinquirá y su familia, que fue Guayaquil a fines del siglo XVIII. Entonces, vamos a hablar de qué era rápidamente, de cómo era Guayaquil, de sus habitantes y qué significaba ser una mujer samba o mulata esclava en Guayaquil de finales del siglo XVIII. Luego vamos a hablar de la historia de María Chiquinquirá y de su familia, en particular de la historia de su madre, de la historia de su hija y de la red de apoyo que ella logró construir para poder llevar adelante esta estrategia de libertad. Y finalmente voy a hablar de cuál fue esta estrategia de libertad, es decir, qué es lo que logró hacer María Chiquinquirá para poder enfrentarse a su amo, enfrentarse a las instituciones del poder colonial y finalmente lograr su objetivo, que era ser libre. Y una parte importante de esta estrategia es la apropiación de los códigos de honor, que ya vamos a explicar de qué se trata esto en esta parte de la charla. Entonces empecemos con la primera parte y aquí están ustedes viendo algo que tal vez para quienes conozcan Guayaquil es una imagen familiar y es una vista de Guayaquil actual. Ustedes, me imagino que los que conocen Guayaquil ya lo reconocieron. Este es el Cerro Santana, que es donde ahora está el Guayaquil antiguo. Han reconstruido lo que fueron las casitas de la época republicana fundamentalmente. Pero efectivamente en este cerro es en el que se funda Guayaquil durante el siglo XVII y se desarrolla durante todo el siglo XVIII, se va extendiendo hacia la sabana, que ahora tiene estos grandes edificios, y María Chiquinquirá va a vivir en este espacio que vemos aquí, pero tal como era a finales del siglo XVIII. Esta es una imagen que muestra más o menos la misma vista que habíamos visto antes, pero a mediados del siglo XIX, que yo creo que debe ser muy parecido al Guayaquil en el que María Chiquinquirá vivió a finales del siglo XVIII. Tenemos el Cerro Santana y en ese lugar era el lugar en el que se juntaba o vivía la población subalterna en Guayaquil, es decir, los esclavos y quienes se habían libertado de la esclavitud, que eran llamados libertos, y sus descendientes, que eran conocidos como las poblaciones de las castas. Ahora vamos a explicar qué quiere decir ser población de casta en la época colonial. ¿Quiénes vivían en Guayaquil? Bueno, la gobernación de Guayaquil, la colonial gobernación de Guayaquil, que abarcaba para ese entonces también lo que ahora es El Oro, Santa Elena, la península, etcétera, tenía aproximadamente 38,000 habitantes en total. Pero me gustaría que nos fijemos en la distribución poblacional. Miren que Guayaquil en esa época, la gobernación en esa época, tiene el 30% de su población es de indígenas y el 50% de la población es de casta. Solo una pequeña parte está compuesta por blancos y una parte aún más pequeña está compuesta por esclavizados.
Entonces, ¿qué quiere decir ser de las castas? Bueno, en la época colonial se suponía que los blancos y los indígenas, cuando empezó la conquista, no se podían mezclar. Entonces los españoles se inventaron esta idea de que iban a tener dos repúblicas, una república de indios y una república de españoles. Sin embargo, el mestizaje empezó desde el inicio de la conquista a crear un tercer grupo social que va a ser el de los mestizos. El momento en que empezó a llegar la población africana esclavizada, ese mestizaje se complicó porque también los esclavos empezaron a mezclarse con el resto de la población, tanto con los indígenas como con los blancos, y eso dio lugar a un grupo poblacional muy mezclado, ¿no? Y esos van a ser las castas. Entonces, las castas son gente que no son puros mestizos, es decir, no son solamente la mezcla entre español e indígena, sino que tienen mezcla con la población afrodescendiente. Esas son las castas. Esto quiere decir que el 50% de la población de esta gobernación de Guayaquil tenía un pasado en la esclavitud, ¿sí? Es decir, alguno de sus abuelos, tatarabuelos o antepasados había sido afrodescendiente y por lo tanto esclavo, porque la mayor parte o todos los afrodescendientes que llegaron a Guayaquil eran esclavizados. Si nos vamos a la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Guayaquil para el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, tenía entre 8.000 y 10.000 habitantes. Tal vez ustedes saben que ahora la ciudad de Guayaquil tiene 2 millones, más de 2 millones y medio de habitantes, ¿no? En esa época tenía entre 8.000 y 10.000 habitantes, pero siguiendo la tendencia poblacional demográfica de la gobernación, el 50% era de castas, el 15% era de esclavos, y entre esos 15% de esclavos, 600 eran mujeres. Es decir, más de la mitad de la población esclava de Guayaquil eran mujeres. Aquí les puse una notita para que ustedes puedan comparar toda la Real Audiencia de Quito, que más o menos corresponde a lo que ahora es el Ecuador, tenía en total 2.000 esclavos. Eso quiere decir que en Guayaquil vivían casi que más de la mitad de la población esclava de toda la Real Audiencia de Quito. Es decir, había una gran población esclava, importante población esclava en relación a la población de toda la Real Audiencia y de la gobernación. ¿Qué hacían los hombres y mujeres esclavizados y el resto de la población que vivía en Guayaquil? Bueno, los hombres de castas y esclavos se dedicaban a hacer oficios artesanales. Fundamentalmente eran carpinteros y todos los otros oficios artesanales. Panaderos, sastres, carniceros, zapateros, todos los oficios artesanales. Además eran agricultores, también eran marineros, músicos, pero una parte pequeña de esta población también eran comerciantes, tenían pulperías o se dedicaban al contrabando. Las mujeres de casta y esclavas también tenían una participación importante en la sociedad colonial. Eran vendedores ambulantes, eran regatonas, ya les voy a explicar lo que quiere decir regatonas, cocineras, pero también eran comerciantes, tenían pulperías y se dedicaban al contrabando. Las mujeres esclavas y libertas se dedicaban en una gran parte de estas mujeres a ser regatonas. ¿Qué quería decir esto? Ellas salían por el río Guayas e interceptaban los barcos, las canoas que llegaban del interior con los productos alimenticios. Las interceptaban a veces de forma violenta, se apropiaban de los productos, pagaban un precio que les convenía a los productores y luego los revendían en la ciudad a los precios que ellos fijaban. Es decir, de alguna manera controlaban el abasto de víveres a la ciudad de esta forma algo ilegal. Por su parte, los hombres blancos eran las autoridades del gobierno colonial, eran los grandes comerciantes, los grandes terratenientes y eran los curas. Entonces, esta es más o menos la estructura social de Guayaquil en esta época. Y es en este contexto, en esta ciudad así estructurada, que va a nacer y va a desarrollar su vida una mujer que es la protagonista de esta historia y que se llama María Chiquinquirá Díaz. Ella nace en un pueblito cerca de Guayaquil, entre Guayaquil y Babahoyo, que no sé si alguno de ustedes ha escuchado o conoce, que se llama el pueblo de Baba. Nace aproximadamente en 1744
Y ella es la hija de una esclava bozal. ¿Qué quiere decir ser una esclava bozal? Los esclavos bozales eran los esclavos que habían llegado directamente de África a Guayaquil y se diferenciaban de los que se llamaban criollos, que eran los que ya habían nacido en Guayaquil o en Hispanoamérica, ¿cierto? Entonces, la madre de María Chiquinquirá vino directamente de África, era una esclava bozal, que yo presumo que llega a Guayaquil a partir de 1730. Nace María Chiquinquirá en unas condiciones muy particulares, porque cuando ella nace, su madre, que se llamaba María Antonia y que fue la esclava de esta familia de mucha prestancia social, los Ariscum y Elizondo, cuando ella nace, cuando María Chiquinquirá nace, su madre ya había sido abandonada por sus amos. Yo les voy a contar la historia más adelante, pero este detalle va a ser muy importante en toda la historia de la vida de María Chiquinquirá, porque entonces ella siempre va a decir que nació cuando su madre fue abandonada, cuando los amos abandonaron a su madre. En todo caso, a fines de la década de 1760, María Chiquinquirá ya pasa al poder del presbítero Alfonso Cepeda, que va a ser su amo y que va a ser la persona con la que va a pelear su libertad, y se va a trasladar a la ciudad de Guayaquil y va a vivir su juventud en Guayaquil. Más o menos en 1770 se va a casar con José Espinosa, que es un sastre libre, al parecer mulato. Ya para 1780 va a nacer la que sería su única hija, que es María del Carmen Espinosa. Y ahora les voy a contar la historia de María del Carmen, que es también fascinante. Esta niña va a crecer prácticamente como si fuera libre, y ahora vamos a ver por qué. En 1794, María Chiquinquirá Díaz, que había vivido una vida bastante autónoma, porque si bien era esclava o reputada como esclava del presbítero, ella no le servía al presbítero. Ella era una esclava jornalera. Eso quería decir que ya no servía al presbítero directamente, ya no dependía de su amo, sino que podía trabajar independientemente y le entregaba al amo todos los días lo que se llamaba un jornal del producto de su trabajo. Y con ese jornal ella podía ser bastante independiente. Su hija también era muy independiente, había crecido como libre, pero en 1794 las cosas van a cambiar. Ya vamos a ver por qué. Y María Chiquinquirá va a iniciar un pleito judicial, una demanda judicial, va a demandar a su amo por la libertad. Y esa demanda va a exigir que las autoridades coloniales le declaren libre. No que le otorguen la libertad, sino que le declaren libre, porque ella va a argumentar que ella nunca fue esclava porque nació libre. Y ese va a ser, digamos, el centro de su argumento de libertad, como vamos a ver más adelante. La cosa que resulta supremamente interesante es preguntarse de qué manera una mujer esclava en Guayaquil del siglo XVIII pudo mantener un juicio de 4 años con su amo, que era uno de los personajes más prestantes y más ricos de la ciudad. Pues lo hizo y mantuvo 4 años de litigio. Y en esos 4 años se produjeron muchos documentos que nos han llegado hasta el día de hoy y gracias a los cuales conocemos la historia de María Chiquinquirá. Este documento va a relatar la historia de 3 generaciones de mujeres esclavizadas en Guayaquil durante todo el siglo XVIII y su lucha por la libertad. En 1797, María Chiquinquirá recibe una sentencia en contra. Es decir, después de 3 años de juicio, el Cabildo de la ciudad de Guayaquil le declarará sujeta a servidumbre. Es decir, no aceptará su demanda de libertad y le declarará sujeta a servidumbre. Nosotros podríamos pensar que ahí termina la historia y que este es un mal final para esta historia. Sin embargo, la historia no terminó ahí.
María Chiquinquirá no aceptó la sentencia y apeló a la Real Audiencia de Quito y siguió luchando la causa de su libertad hasta 1798. Lo último que sabemos de María Chiquinquirá, porque ya se pierde su rastro, ya no hay más documentos, no podemos saber si es que realmente adquirió una sentencia de libertad, pero lo último que sabemos es que su supuesto amo, el presbítero Alfonso Cepeda, se queja al gobierno de la Real Audiencia de que la esclava y su hija han desaparecido y que están viviendo como libres. Es decir, que si es que María Chiquinquirá y su hija no obtuvieron un papel formal de libertad, realmente vivieron como libres y obtuvieron una libertad, sino de derecho, de hecho. Y ese es pues el éxito de su estrategia de libertad. Como les había dicho, esta historia cuenta la historia de 3 generaciones de mujeres en Guayaquil que fueron sometidas al hecho de la esclavitud. La primera de ellas, que está en el centro de la diapositiva, es María Antonia. No sabemos cuál fue el nombre que le dieron en su lugar de nacimiento, que fue África, pero sabemos o podemos presumir por todo lo que yo estudié y todos los datos que hay en los expedientes históricos, que debió haber llegado a Guayaquil muy joven, casi adolescente, y hizo su vida como esclava de la familia esta Ariscún Elizondo, hasta que un buen día enfermó de lepra. Y cuando enfermó de lepra, que en esa época era una enfermedad muy contagiosa, los amos le abandonaron a su suerte en el monte. Y abandonada en el monte y enferma, ella tuvo varios hijos. Algunos sobrevivieron, otros no. Entre los que sobrevivieron, la última hija fue María Chiquinquirá Díaz, que fue su última hija porque después de dar a luz a María Chiquinquirá Díaz, María Antonia murió sola en el monte. Y María Chiquinquirá fue recogida por una indígena de la zona que le crió hasta cuando tuvo unos 5 años, que es cuando el presbítero, la familia del presbítero, le reconoció, le recogió y le puso a servir como esclava. La otra mujer de esta historia va a ser la hija de María Chiquinquirá, la nieta de María Antonia, que ya es una chica mulata que va a tener unas condiciones totalmente diferentes a las de su abuela y a las de su madre. Ella va a crecer como libre, va a ir a la escuela, va a aprender a escribir, a leer, a bordar y va a ser una niña muy cuidada. El momento en que estas condiciones se van a transformar, porque el presbítero Cepeda va a querer tratarles como esclavas a María Chiquinquirá y a su hija, María Chiquinquirá va a empezar la lucha por su libertad. Quiero hacer una aclaración, es que estas imágenes que vemos aquí no corresponden pues a las personas reales. Son imágenes de la historia del arte que yo he tomado para poder darle cara a estas mujeres. Yo me imagino así, a María Chiquinquirá, a María Antonia o a María del Carmen, como se llamó la hija. Pero, como les digo, no corresponden a las personas reales. Después podemos, si quieren, hablar más de estas imágenes. Bueno, ya les he contado la historia de María Antonia. Aquí tienen en esta diapositiva estas mismas, los mismos datos que yo ya he narrado. Y esta imagen que me gusta muchísimo de un pintor, de una pintora francesa, me gusta mucho porque yo así imagino a María del Carmen, la hija de María Chiquinquirá. Una niña que gracias al esfuerzo de sus padres, a su padre que era un sastre libre, ser sastre en la época colonial era un oficio muy rentable. Y a su madre que ya trabajaba por su cuenta, ellos tenían posibilidades económicas. Y eso se nota porque fueron capaces de mantener un juicio que requería recursos económicos. Y de todo lo que sale a relucir en el juicio, se nota que María del Carmen ya no vivía en condiciones de esclavitud.
El personaje muy importante de esta historia efectivamente es el sastre, su padre, el marido de María Chiquinquirá, que era José Espinosa. Este era un sastre libre, tenía una tienda en la casa del presbítero. Yo sospecho que José Espinosa estuvo algún momento relacionado con la familia del presbítero. Puede ser que sus padres o sus abuelos fueron algún momento esclavos de la familia del presbítero. Sin embargo, José Espinosa ya es un hombre libre, siempre ha sido libre, es mulato, y tiene su tienda de sastrería, pero aquí hay un dato muy importante y es que toda la vida ha trabajado gratis para la familia del presbítero. Es decir, les ha hecho ropas y les ha confeccionado gratis. Aquí hay una relación mediada por esta relación del don, ¿no es cierto? De los favores, del don, eh, del patronazgo, digamos, ¿no? El presbítero le deja tener su tienda en su casa, le protege, pero a la vez recibe los trabajos gratis del sastre, etc. Aquí hay una relación muy particular. Y lo otro que es interesante es que para la época colonial, los esclavos generalmente no tenían relaciones matrimoniales reconocidas. Ahora ya vamos a ver por qué. Generalmente vivían en uniones libres y sus hijos eran ilegítimos. Sin embargo, en el caso de María Chiquinquirá, y esto va a ser muy importante para el resto de la historia y para su estrategia de libertad, es que María Chiquinquirá está casada legalmente con José Espinosa. Es decir, María Chiquinquirá tiene un matrimonio en toda regla y reconocido por la iglesia. Esto es muy importante. Por lo tanto, su hija es una hija legítima. No sé si quieren hacer alguna pregunta, podría hacer aquí un pequeño receso para alguna pregunta que dices, Javier. Sí, Sí. o si tienen ya alguna pregunta o si no vayan anotándolas. ¿Alguien tiene ya alguna pregunta? ¿O sigo? Sigue, yo pienso que sigue hasta Ah, el final. bueno, bueno, ya he hecho, digamos, estas aclaraciones que son como un poco introductorias para ver qué era Guayaquil, en qué contexto vivía María Chiquinquirá, cuáles eran los pormenores de su historia. Ya podemos entender cuáles fueron los recursos que empleó María Chiquinquirá para convertirse en una esclava litigante, es decir, en una mujer que a pesar de ser esclavizada, pudo hacer uso de la estructura letrada del poder colonial. ¿Sí? María Chiquinquirá no tenemos ningún indicio de que nos diga que ella sabía leer y escribir. Posiblemente ella era analfabeta, porque la mayor parte de las mujeres, sean blancas o indígenas o mulatas o negras, eran analfabetas a finales del siglo XVIII. Lo que sí sabemos, y es un dato bien importante, es que su hija sí había aprendido a leer y escribir. En todo caso, ¿cuáles eran los recursos de María Chiquinquirá? Bueno, ya habíamos dicho que a pesar de ser esclava, María Chiquinquirá tuvo un matrimonio legalmente reconocido. ¿Sí? Por el otro lado, su marido había hecho muchos favores a la familia del presbítero, es decir, había ahí una relación, eh, ahorita se me escapa, de retribución, ¿no? Que es muy importante. Lo otro que habíamos dicho es que es jornalera, es decir, ella gana, ella tiene unas entradas económicas, ella no está encerrada en una plantación, no trabaja en una mina, ella vive como si fuera libre, trabajando para sí mismo en la ciudad de Guayaquil, y a cambio de esa independencia le entrega al presbítero un dinero diario. ¿Sí? Y esto implica que no está sometida a la vigilancia del amo. El otro recurso que tiene María Chiquinquirá es el que su hija ya no vive como una esclava y además ya puede leer y escribir. Esto es muy importante. Y se considera libre. Por todos estos motivos, María Chiquinquirá se considera que no es esclava. Ella se considera que es libre y que su hija también es libre.
Y lo que ella va a decir es que ella ha aceptado vivir como si fuera esclava, porque la familia del presbítero le ha tratado muy bien a ella y a su hija. Sin embargo, llega un momento en que esas relaciones que están en equilibrio de retribución, ¿no es cierto? De tú me das algo, yo te retribuyo con algo, ¿sí? Ese equilibrio se rompe. ¿Y por qué se rompe? Y aquí vienen los agravios. Se rompe porque el presbítero quiere empezar a tratar a María del Carmen como si fuera esclava. Entonces un buen día le dice a María de Chiquinquirá que su hija ya no puede seguir viviendo con ella, sino que tiene que pasar a vivir a la casa del presbítero y ocuparse de cuidarle a una sobrina suya. Y por lo tanto empezar a servir como esclava. El otro asunto es que a pesar de que María del Carmen y María Chiquinquirá tratan de oponerse a esto, el amo se impone y María del Carmen empieza a vivir en la casa del presbítero y a servir a su sobrina, pero lo que dice María Chiquinquirá es que el presbítero ha insultado el honor de María del Carmen, ¿no? En algún momento dado el presbítero parece que le insulta a María del Carmen y le ha dicho que es una perra puerca que se revuelca por las calles. Este insulto en el siglo XVIII lo que quería decir era que prácticamente le estaba diciendo que era una prostituta. Entonces María Chiquinquirá lo que va a decir es que el presbítero está insultándoles, está maltratándoles de palabra y que ese maltrato de palabra podría ser una causa para que se le declare libre. Es decir, hasta aquí vemos que María Chiquinquirá tiene muchas causas para argumentar que es libre. Su madre fue abandonada y por lo tanto recibió la libertad, y cuando ella nació ya era libre. Su esposo ha hecho muchos favores al presbítero, por lo tanto ya ha pagado más que lo que vale el precio de su libertad y de su hija, si acaso fueran esclavas. Y finalmente lo otro es que el presbítero les maltrata y por lo tanto esa es una causal también de libertad. Entonces estos son los agravios que dan origen a esta demanda de libertad. Entonces, ¿en qué se va a basar la demanda de libertad? Justamente en estos agravios, ¿no? Pero el argumento fundamental de su estrategia de libertad va a consistir en recuperar la historia de su madre, ¿sí? Entonces, la historia de su madre es que su madre adquirió manumisión forzosa cuando sus amos la abandonaron. Este detalle es un detalle que tiene que ver con todo lo que es la historia de la esclavitud, desde que la esclavitud existe en Occidente, ¿sí? Y que tiene que ver con los códigos legales que regulan la esclavitud, es decir, cómo es que un ser humano que es libre puede aceptar convertirse en esclavo. ¿Cómo es que lograron que en el mundo occidental se logró que las poblaciones que eran libres puedan convertirse en esclavas? Esta es una pregunta muy importante y que tiene que ver con toda la historia de la civilización occidental. Y la respuesta es que se logró hacer esto porque se impusieron una serie de discursos legales que justificaron que unas poblaciones merecían ser esclavizadas. Merecían ser esclavizadas porque eran inferiores, porque se les trataba como inferiores, porque eran pecadores, porque necesitaban la vigilancia de otras personas que eran mejores, que eran más virtuosas, que tenían mejores características raciales, etc. Entonces, es por el efecto de estos discursos legales, estos discursos políticos y sociales, que se logra imponer las formas de esclavitud. Entonces, en esta historia de las leyes que hacen que los seres humanos se conviertan en esclavos, se inventó la ley ya en el Imperio Romano de que la esclavitud se transmitía por el vientre de la madre. Bueno, para explicar esto yo necesitaría más tiempo del que tengo en esta charla, pero si alguien me quiere hacer la pregunta después, yo lo puedo explicar de dónde sale esto, ¿sí?
Pero el asunto es que esa esclavitud romana, que antes era una esclavitud solo por la guerra, es decir, a usted en la guerra le esclavizaban para no matarle, eh, y cuando lograba pagar su rescate dejaba de ser esclavo. La esclavitud no era algo que se transmitía ni a los hijos ni a los descendientes. Sin embargo, a partir de esta ley que se inventa, que decía que la esclavitud se hereda del vientre materno, entonces se empiezan a reproducir esclavos. Las mujeres esclavizadas empiezan a reproducir niños que son naturalmente considerados como esclavos y también legalmente considerados como esclavos. Entonces este es, digamos, el centro del argumento de la libertad de María Chiquinquirá, porque ella de forma muy inteligente trae a colación la historia de su madre. Su madre había muerto 50 años antes, porque cuando María Chiquinquirá empieza esta demanda de libertad tiene cerca de 50 años, y recordemos que su madre muere cuando le da luz a ella. Entonces ella va a recordar la historia de su madre de 50 años atrás y va a explicar que si bien es cierto que hay una ley que dice que la esclavitud se hereda del vientre de la madre, también va a recordar que hay otra ley que dice que el momento en que los amos dejan de hacer una posesión efectiva sobre los esclavos, pierden el dominio sobre los esclavos y los esclavos adquieren la libertad, se manumiten. La manumisión es una palabra para explicar el hecho de que un esclavo se liberta. Esta también es una ley que viene desde el Imperio Romano y condiciona el dominio de los amos sobre los esclavos a que haya un dominio efectivo. Es decir, un amo no podía abandonar a su esclavo a su suerte, y menos si estaba enfermo. Un amo, para hacer efectivo su dominio, tenía que cuidar del esclavo, darle de comer, no prostituirle, no maltratarle hasta matarle, etc. Entonces, María Chiquinquirá saca a relucir la historia de su madre y recuerda que los amos, que eran los padres del presbítero, habían abandonado a su madre cuando ella cayó enferma de lepra. Y que cuando María Chiquinquirá nació cuando su madre ya había sido abandonada, y por lo tanto ahí hay un causal de manumisión y ella ya no nace esclava, sino que nace libre. Por lo tanto, ella se presenta ante el tribunal no como una esclava, sino como una mujer injustamente esclavizada, pero que en realidad es libre. Y como la identidad se hereda por el vientre de la madre, resultaba que su hija, María del Carmen, también era libre. Entonces, a mí me parece este argumento fascinante. Fascinante porque esta mujer que estaba reconocida como esclava en esta sociedad colonial de Guayaquil, se presenta a los tribunales no como esclava, sino como libre, y va a actuar como si fuera libre, y por lo tanto no solicita que de favor el Estado colonial le reconozca la libertad. No es un favor el que pide. Lo que pide es la justicia de que se le reconozca un derecho. No es un favor lo que solicita, es el reconocimiento de su derecho de libertad. Entonces eso es fascinante. Otro de los importantes argumentos que va a utilizar María Chiquinquirá es, como habíamos visto, el hecho de que él dice que el presbítero les maltrata a ella y a su hija. En la historia de las leyes que regularon desde la época romana la esclavitud, una causal de manumisión de los esclavos era el excesivo maltrato. Es decir, los amos, si bien tenían el poder casi absoluto sobre los esclavos y las esclavas, no podían maltratarles de forma exagerada ni matarles sin ninguna causa justificada. Entonces, esta idea de que cuando un amo maltrata mucho a su esclavo está cometiendo un error y por lo tanto puede perder su derecho de posesión sobre el esclavo, también es una idea del derecho que viene desde muchos siglos atrás. Entonces María Chiquinquirá, apoyada por un abogado que es el que le va a ayudar en su demanda de libertad, va a relacionar esta ley con las condiciones que ella está viviendo en la casa del presbítero.
Y esas condiciones son que el presbítero está insultando su honor, ¿sí? Porque le ha insultado a su hija, le ha dicho que es una prostituta. Entonces le está insultando a la castidad y a la virtud de su hija. Pero aquí viene una pregunta muy importante y esto es lo que hace de este caso un caso supremamente excepcional. Y la pregunta es, ¿en una sociedad esclavista podía una mujer esclava, mulata, tener honor? Y lo otro es que para contestar a esta pregunta tenemos nosotros que entender cuál era el papel del honor en la sociedad colonial y por qué era tan importante. Entonces vamos a tratar de responder esta pregunta para entender qué es lo que hizo María Chiquinquirá cuando se apropió de esta categoría del honor. En la época colonial, el honor es un marcador social. Es un marcador social porque divide a la población entre los hombres y las mujeres que pueden sentir honor y los hombres y las mujeres que no pueden sentir honor. Los hombres y las mujeres que pueden sentir honor son los que van a formar el núcleo de la sociedad colonial, de las élites o de las personas que se suponen son decentes, ¿no? De esa población decente de la sociedad. Entonces, las mujeres que estaban dentro de esos códigos de honor, se les reconocía el derecho a la castidad, a la virginidad, como la virginidad estaba entendida como un valor social, y por lo tanto eran las únicas mujeres que podían garantizar la legitimidad de sus hijos, ¿sí? Y que podían entrar en una relación matrimonial legal. Los hombres que podían sentir honor, que estaban dentro de los códigos de honor por su parte, eran los únicos que podían defender la castidad y la virtud de sus mujeres. Por otro lado, podían hacer uso de los códigos de honor para reclamar o demostrar su virilidad. Y lo otro es que eran los únicos que podían reconocer también la legitimidad de sus hijos o legitimar a la prole. Esto era muy importante en la sociedad colonial porque un elemento que diferenciaba a las clases dominantes de la plebe era la legitimidad. Es decir, era el ser hijo de matrimonio legítimo, era ser blanco, no tener mancha racial, etc., ¿no? Es decir, no tener antepasados ni indígenas ni negros. Todo eso eran marcadores sociales de esa población que componía las élites o la gente de bien o la gente decente y que se diferenciaba de la plebe, ¿sí? Y el honor servía para eso. ¿Qué implicaba entonces el despojo del honor? Bueno, una de las características que se implementó en el mundo occidental para poder transformar a las personas libres en esclavos fue un discurso a través del cual se les despojaba a los hombres y mujeres que se iba a esclavizar del honor. ¿Sí? Esto tampoco puedo explicar de forma muy extensa, pero voy a tratar de forma breve explicarles algo de qué significa el despojo del honor y por qué el despojo del honor está relacionado con las formas de esclavización. El despojar a los hombres y a las mujeres del honor les excluye del cuerpo social y político. En primer lugar, porque los hombres, al no tener ya capacidad de honor, no pueden controlar la sexualidad de las mujeres, ¿sí? Se les impide a los hombres reconocer a sus hijos y por lo tanto las relaciones matrimoniales ya no tienen ninguna importancia. No pueden reconocer relaciones familiares. Los hombres y las mujeres esclavos no tienen familia, no se les da el derecho de tener familia, de ser parte de una red familiar. Por eso es que les venden un hijo por acá, el otro hijo por allá, la madre por acá, porque no se les reconoce el derecho de las relaciones familiares, de la genealogía familiar. La castidad, la virginidad de los hijos y de las mujeres no son atributos reconocidos.
Esto es algo gravísimo para las mujeres que son esclavizadas, porque de alguna manera los códigos de honor protegen a las mujeres que pueden sentir honor, que pueden estar dentro de los códigos de honor, les protegen de la violencia sexual de los hombres. Las mujeres que han sido despojadas de los códigos de honor, como fueron las mujeres afrodescendientes, no tienen ninguna protección de su sexualidad y son concebidas como mujeres de sexualidad abierta y que pueden ser utilizadas por los hombres sin que haya ninguna consecuencia para los hombres que usan y abusan sexualmente de ellas. Entonces, una esclava no podía quejarse de haber sido violada, ¿no? O de haber perdido la virginidad, porque eso no era reconocido en las mujeres esclavas. Y eso dio pie a toda la violencia sexual en contra de las mujeres esclavizadas. Y hasta el día de hoy, los estereotipos sociales de la mujer negra guardan huellas profundas de este discurso, ¿no? De apertura sexual. Lo otro es que no se reconoce la potestad de los padres sobre los hijos, es decir, los padres esclavos, que no, por lo tanto, despojados del honor, no pueden reclamar a sus hijos, no pueden tener ninguna relación de autoridad con sus hijos. La autoridad de los hijos la tiene el amo. Y lo siguiente es que el hecho de no tener honor expulsa a los hombres y mujeres de la sociedad civil. Es decir, no van a tener derechos civiles, ni políticos, ni sociales. Este cuadro que les estoy pintando es un cuadro terrible, ¿no? Y es el cuadro que justificó la esclavización. Sin embargo, esto no quería decir que los hombres y mujeres esclavizados no hayan logrado luchar en contra de esta situación. Y la forma que tuvieron de luchar en contra de esta situación fue de dos maneras. La primera fue una forma violenta de lucha, ¿no? La huida, la rebelión, el cimarronaje, que fueron formas extendidas, sobre todo entre los siglos XVI y XVII, pero también hubo una forma de resistencia que fue mucho más cotidiana, diaria, cotidiana, de todos los días. Y esas formas de resistencia incluían la negociación, la adaptación y el uso estratégico de los lenguajes y de las prácticas del poder. Es decir, este poder que a mí me domina, que a mí me subalterniza, que a mí me excluye, yo me voy a apropiar de esos elementos del poder que a mí me está excluyendo. Me voy a apropiar y los voy a hacer míos. Y voy a hacer de esos mismos elementos una arma para luchar en contra de ese mismo poder que me está dominando. Y eso fue lo que hizo María Chiquinquirá Díaz. El amo le quiso definir como esclava y por lo tanto que no tenía honor, que no podía sentirse insultada cuando le hablaba, le insultaba de que era una prostituta, de que no iba a reconocer sus relaciones familiares, entonces podía apropiarse de su hija, etc. Pero María Chiquinquirá entonces va a apropiarse de los códigos de honor. Y ella va a decir, un momentito, yo estoy casada legalmente. Mi hija no es ilegítima, es una hija legítima. Yo soy una esposa casta, fiel, y tengo un hogar constituido. Mi esposo es un hombre libre y tenemos todas las características que nos hacen ser partícipes de los códigos de honor. Y va a utilizar estas características para acusarle al amo de haber violentado su honor y por lo tanto de que no puede seguir siendo reconocida como esclava, de reclamar su libertad. Entonces, estas son las formas, en esta diapositiva tienen un resumen de lo que les acabo de contar, ¿no es cierto? La forma en que María Chiquinquirá se apropia de este mismo lenguaje, de este mismo discurso del honor. Un momento importante
a pocas semanas de haber iniciado el juicio, María Chiquinquirá pone una solicitud al juzgado y dice que como el presbítero les maltrata a ella y a su hija de palabra, ella no puede seguir viviendo bajo el dominio del presbítero y por lo tanto solicita la libertad para litigar. El juzgado acepta los argumentos de María Chiquinquirá y le concede la libertad para litigar. Eso quiere decir que podía salir de la casa del amo y en libertad seguir el juicio. Este es un momento crucial porque desde este momento en adelante María Chiquinquirá nunca y su hija nunca más van a volver al poder de su amo. Y eso van a ser prácticamente libres. Hasta aquí hemos visto cómo María Chiquinquirá va a manejar una serie de recursos que tiene a su disposición para poder ser exitosa en su demanda de libertad. Sin embargo, para ser exitosa no solo necesitaba tener estas condiciones de vida que hemos descrito hasta aquí, sino que también necesitaba una red de apoyo. María Chiquinquirá era una mujer y era esclava. En la época colonial, las mujeres, no importa que sean libres, blancas o de la élite, no podían acudir por sí mismas a los tribunales coloniales. O sea, no estaban capacitadas para hablar por sí mismas, sino que tenían que hacerlo a través siempre de un hombre, de su marido, de su padre, de sus hijos. Y siendo mujer y siendo esclava, María Chiquinquirá estaba doblemente impedida de representarse por sí mismo, de hablar por sí mismo ante los tribunales coloniales. Entonces, para hacerlo, ella necesitaba el apoyo de un abogado o de alguien que manejara toda la cultura de los tribunales, del lenguaje judicial, y que era quien le va a escribir sus demandas, sus escritos, va a responder, bueno, todo lo que se necesita hacer en un juicio. ¿Sí? Y esto fue lo que le permitió a María Chiquinquirá traducir la historia de su madre en un argumento judicial de libertad. Pero para esto necesitaba dinero. Es decir, nadie hacía esta intermediación, nadie iba a ayudar a María Chiquinquirá de gratis. Y ese dinero ya sabemos que pudo conseguir gracias a sus circunstancias particulares. Lo otro que necesitó hacer María Chiquinquirá fue probar la historia de su madre, porque si bien es cierto que el tribunal aceptó su demanda, también le exigió las pruebas. Ustedes saben que en un juicio uno argumenta algo a su favor, pero tiene que presentar las pruebas. Entonces María Chiquinquirá había argumentado que su mamá, 50 años atrás, fue abandonada por los amos y por lo tanto adquirió manumisión y ella, María Chiquinquirá, ya nació libre, pero esto lo tenía que probar. Y para poder probar esto, lo que hizo María Chiquinquirá fue viajar al pueblo de Baba. Ahí estuvo varios meses entrevistándose con quienes habían conocido a su madre, ya pues esclavas ancianas, las hijas de esas esclavas que también habían escuchado la historia de su madre, y va a construir toda una narrativa sobre la historia de su madre que va a apoyar con una serie de testigos. Y esos testigos no van a ser solo esclavas o mulatas, no. Ella va a lograr que testifiquen a su favor algunos personajes muy importantes de la élite guayaquileña, que van a contar que es cierto lo que ella está diciendo, que es cierto que su madre enfermó de lepra, que es cierto que fue abandonada, etc. Y eso va a ser un momento muy importante de su estrategia de libertad. Bueno, aquí tienen más o menos un cuadro de los testigos que va a lograr reunir María Chiquinquirá. Ustedes quisiera que se pusieran en el lugar de María Chiquinquirá, digamos que el día de hoy, y tuvieran que ir a poner una demanda en el juzgado de Azogues o de Cuenca. ¿Cuáles son los recursos que van a necesitar para hacer todo eso? ¿Qué van a necesitar para poder ir a buscar los testigos que están distribuidos por toda la provincia de La Suay?
¿Cómo les van a convencer a esos testigos de que declaren a su favor, de que cuenten la historia, etcétera? Eso es todo un trabajo que implica tiempo, implica esfuerzo, implica dinero, implica una red de apoyo. Entonces, yo lo que digo es que esta red que construye María Chiquinquirá es realmente una red de poder, ¿no? María Chiquinquirá era una mujer que manejaba unas herramientas de poder. Se enfrentaba al poder colonial, pero no se enfrentaba con las manos vacías. Ella tenía unas herramientas de poder. Y esas herramientas de poder que le llevaron a conseguir la libertad son la apropiación del honor, la apropiación de su genealogía, de su historia, de la historia de su madre, y todo lo que había conseguido hasta ese momento, que era el vivir prácticamente como libre, trabajar para sí mismo, tener un hogar constituido, un matrimonio, un marido que era artesano, etc. Un poquito para ir terminando ya, me gustaría recoger todo lo que hemos dicho hasta aquí, para que pensemos un poco en las consecuencias de esta historia. Uno podría pensar que las consecuencias pues son obvias, y es que María Chiquinquirá y su hija no volvieron a ser esclavas. Como les digo, no existe un documento judicial que les haya declarado libres. Sin embargo, por lo que yo he logrado estudiar de cómo se resolvían las relaciones entre los amos y los esclavos, el presbítero Cepeda seguramente llegó a algún acuerdo con María Chiquinquirá, porque habían sido ya 4 años de juicio. María Chiquinquirá y su hija estaban viviendo prácticamente como libres. Hubiera sido imposible que les vuelva a esclavizar, sobre todo porque en ese momento particular, la red de poder del presbítero, que controlaba, pues sus parientes controlaban puestos en el cabildo, controlaban, eran funcionarios públicos, etcétera. En ese momento, esa red de poder empieza a tener muchos problemas. Y hay un enfrentamiento entre esas élites, y María Chiquinquirá va a aprovechar ese momento de enfrentamiento. Entonces, todos estos contextos a mí me hacen pensar que María Chiquinquirá nunca más volvió a ser esclava, y que habrá logrado un arreglo con el presbítero Cepeda para consolidar su libertad y la de su hija. Digamos, las consecuencias, sin embargo, no son solo esas, no son solo individuales, no tienen que ver, esta historia no tiene consecuencias individuales. Esta historia, aunque parezca la historia de una mujer, una historia de un individuo, es en realidad una historia que nos permite sacar conclusiones de todo lo que fueron las relaciones esclavistas en el siglo XVIII, en este momento de la historia del imperio colonial, ¿sí? Y lo que nos dice es que el momento en que los sectores subalternos, en este caso una mujer esclava, logra apropiarse de los discursos que les dominan, que se utilizan para dominarles, se apropian de esos discursos y los convierten en un arma de resistencia, van a poner en peligro todo el entramado sobre el que se asienta el poder, en este caso el poder colonial, ¿sí? En realidad, María Chiquinquirá, al apropiarse de los códigos de honor, puso en entredicho todos los fundamentos del orden esclavista, porque resulta que esos códigos de honor son los que están sosteniendo la diferenciación que hace posible que unos seres humanos sean considerados y mantenidos como esclavos. Entonces, con su estrategia de libertad, con esta estrategia individual de libertad, que parecería anecdótica, en realidad lo que María Chiquinquirá estaba haciendo es mostrar que ese régimen colonial tenía unas fisuras muy importantes, y por esas fisuras se podían generar importantes estrategias de libertad para los sectores subalternos. Quiero terminar con esta lindísima imagen de María del Carmen Espinosa. María del Carmen Espinosa, esta niña que creció a finales del siglo XVIII en Guayaquil, que se volvió, supongo yo, una joven
muy inteligente, que logró salir adelante, que ya manejaba la palabra escrita, que ya manejaba muchos más recursos que los que tuvo su madre y efectivamente muchísimos más de los que tuvo su abuela, que llegó esclavizada desde el África. Yo quiero pensar y estoy casi que segura que esta niña llegó a ser una mujer libre, gracias a la estrategia de libertad de su madre. Entonces quiero terminar esta charla con esta imagen, que para mí es la imagen de la libertad. Y con esto espero haberles logrado transmitir lo que yo he querido sean las ideas más importantes para poder luego conversar sobre lo que les haya llamado más la atención de esta historia. Gracias, yo me quedo hasta aquí y doy paso a sus preguntas. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, María Eugenia, por haber compartido con nosotros esta historia. Y bueno, creo que ha sido muy interesante. Yo hago solo algunas breves reflexiones y consideraciones para luego dejar la palabra a todos los que tengan preguntas y curiosidades, ¿no? Entonces, me ha parecido, bueno, una narración muy interesante que sobre todo nos permite entrar en el espíritu y en el ambiente de la época, ¿no? De ver cómo, gracias a la historia de María de Chiquinquirá en todos sus detalles, podernos adentrar y ver cómo funcionaba el régimen esclavista en la época, hasta el siglo XVIII y también después, en lugares bastante cercanos a nosotros, como Guayaquil, cómo funcionaba sobre cómo se fundaba el régimen esclavista, ¿no? A partir de esto que tú has dicho, que es la pregunta, que es una pregunta histórica muy importante de por qué la esclavitud, el hecho de que existiera esta institución de la esclavitud que hoy nos parece injusta, pero por muchísimos siglos fue normalizada, sobre qué presupuesto se fundaba y sobre todo cómo se articulaba y cómo funcionaba. Entonces han salido un montón de cosas muy interesantes, pienso, ¿no? Desde entender la razón por la cual los esclavos no podían tener honor y no podían tener familia, de consecuencia, por la cual los esclavos dependían de sus amos en todo, pero también que existían este tipo de esclavos como los jornaleros, que ya como que tenían un estatus diferente de los demás. Entonces ver que el mundo de la esclavitud era también un mundo muy complejo, muy variado, con sus propias reglas. Y el rol de las mujeres, ¿no? El hecho de que esta familia de María de Chiquinquirá es una familia toda de mujeres, donde claro, los hombres como que tienen algún rol, como el sastre, pero que al final son como pasajeros. Y este lazo muy importante que vemos en el mundo afrodescendiente, luego en la esclavitud, pero luego creo que se ve también después sobre la filiación matrilineal y estos lazos madre-hija que se van tramandando. Entonces, cómo funcionaban y cómo estas mujeres, alrededor de estas mujeres, se creaban redes de protección que luego se podían movilizar. Entonces, me ha parecido muy interesante por todo esto. Y también creo, les llamo la atención un poco a todos sobre los aspectos metodológicos de esta investigación. El hecho de cómo a partir de... Vimos a un cierto punto la foto de los 200 folios de tribunal, de un proceso de tribunal del siglo XVIII, analizándolos podemos llegar a reconstruir a este nivel de detalle todas estas historias y hasta la personalidad casi de las personas que fueron protagonistas de esos sucesos. Y cómo, y aquí también esto yo pienso que fue muy importante aclararlo y tal vez puedas regresar luego sobre eso, el hecho de que aunque no consigamos dar una cara a estas figuras, porque estas figuras no eran de las figuras sociales que se merecían un retrato según la sociedad colonial, pero cómo podemos encontrar el recurso de darles una cara, darles una identidad y todo a través de otro tipo de imágenes, por lo menos como para restituir una memoria de ellos, ¿no? Entonces eso me pareció muy, muy bonito también en tu exposición, el hecho de haber buscado estas imágenes que según tu conocimiento a través de todos los archivos
de cómo más se podían parecer estas mujeres a cuáles imágenes de mujeres. Entonces, bueno, creo que hay muchísimas cosas que han salido muy interesantes, última de las cuales, para cerrar mis comentarios, ¿cómo cierras tú el sentido de toda esta historia? Este sentido, digamos, de la resistencia. La resistencia a la esclavitud, las estrategias de resistencia que los esclavos y las esclavas, en este caso, podían jugarse, ¿no? De ver cómo en la historia afrodescendiente no es que haya habido una resignación a su destino, una fatalidad, sino también podríamos decir, un espíritu, una ansia de libertad que luego se traducía en este tipo de estrategias, en este tipo de historias, de mujeres como María de Chiquinquirá, que buscaban todos los recursos posibles para garantizar la libertad suya y de sus hijas. Y entonces, cómo este concepto de apropiación creo es muy importante, de cómo se apropiaban de las mismas reglas y de los mismos instrumentos del sistema colonial para jugar contra el mismo y así reivindicar sus estrategias de libertad. Y entonces ver cómo, y esto creo que lo hemos visto en otras partes del curso, o sea, claro, hay figuras más eclatantes como Alonso de Illescas que hemos visto que abiertamente hacen esa elección que tú citaste del cimarronaje y del escaparse de la sociedad colonial, pero como quienes por un motivo o por otro se quedaban dentro de la sociedad colonial, lo mismo no se quedaban pasivos y ponían en acto todas estas estrategias y entonces establecían este espíritu de lucha e independencia que luego ha seguido en los siglos y que en los movimientos afrodescendientes, ¿no? Entonces una historia muy bonita justo también porque nos revela a partir de una historia que parece pequeña, la de esta mujer, como en realidad es una historia grande, está de toda la historia de búsqueda de libertad del pueblo afrodescendiente. Entonces, muchas gracias de nuevo por haberla compartido con nosotros. Y bueno, yo dejaría abierto entonces el espacio y dejaría la palabra por favor, todos los que puedan y quieran, tengan dudas, o sea, aprovechemos de la presencia de María Eugenia, que como ya saben, es la máxima experta de este tipo de historia por la que se leyó esos 200 folios, digamos, y aprovechemos de esto para dialogar con ella. Entonces, bueno, tenemos la mano levantada, primera pregunta de Wilson, y luego los demás, por favor, vayan alzando la mano o también escribiendo en chat si quieren intervenir o qué preguntas tienen. Wilson, te dejo la palabra. Muchas gracias, profe. A ver, justamente en el texto que yo había leído, bueno, en el que nos había compartido el profe, había una parte muy interesante que me gustó, en la que dice que en un momento, en un tiempo, se detiene el juicio, porque, o sea, no se sabe exactamente qué pasó. Pero la pregunta es, específicamente, ¿por qué decía, o sea, dice una parte como que el presbítero tenía, o sea, era muy costoso para él perder a los esclavos. Entonces, ¿por qué en ese tiempo era muy costoso perder a un esclavo? Y él tenía que hacer alguna especie de tratos. Esa era una parte que me gustó mucho. Otra también es cuántos años estuvo bajo digamos, trabajando María de Chiquinquirá con el presbítero, porque él decía aproximadamente 3 años, pero no sé si estoy bien o no. Quiero que me saque de esa duda. Ok. Ya, y al final también el presbítero siempre insistía que le ayudaban a María de Chiquinquirá, exactamente el escribano Medina. Y dice una parte como que también ellos le ayudaban porque, bueno, me imagino que ellos eran los abogados y a ellos les convenía este tipo de juicios. Entonces, no sé también esa parte como si me podía explicar un poco más. Y eso. Por la pregunta. Excelente. ¿Recogemos todas las preguntas o contesto, Javier? Como tú prefieras, si prefieres ya contestar enseguida, digamos, para que no se te pierdan, contesta enseguida. ¿Hay varias preguntas o no? Chicos, ¿quién más quiere aprovechar Bueno, para hacer entonces preguntas en esta primera ronda? Respondo. Sí, y mientras tanto piensen en las siguientes preguntas, por favor. Ya. Sí, quería hacer un comentario a tu intervención que me pareció que recoge pues todo lo importante que me pareció que en esta charla se podía decir sobre el caso, ¿cierto?
una cosa interesante es que, claro, ya para el siglo XVIII, las fronteras entre la esclavitud y la libertad eran difusas. Eso también es algo interesante de lo que pasa en Hispanoamérica en el siglo XVIII, ¿no? Ya, digamos, había una gran cantidad de libertos, ya las relaciones de esclavitud, sobre todo en Guayaquil. Guayaquil nunca tuvo plantaciones ni minas. Entonces, no había la esclavitud en cuadrillas de esclavos que estaban encerrados en las minas o en las plantaciones. Era una esclavitud urbana. Y de un puerto, ¿no? En un puerto. Entonces, en esas condiciones, ya realmente había un espacio muy difuso entre qué era la libertad y qué era la esclavitud. Porque habían esclavos como María Chiquinquirá, que toda su vida habían vivido como libres, prácticamente, ¿no? Y entonces ya casi que no se podía distinguir, ¿no? Entonces eso es interesante ya de la sociedad colonial madura, ¿no? Esta frontera difusa. Eso es lo único que quería como recoger, que me pareció interesante. De las preguntas que me está haciendo Wilson, ¿dónde las puse? Bueno, María Chiquinquirá, esta es una parte de la historia que es bien bonita también, que no me dio tiempo de contar. Pero cuando nace, María Chiquinquirá nace cuando su madre está abandonada. Su madre está abandonada en el monte y a ella le recoge una india. Y esa india le cría hasta cuando tiene más o menos 5 años de edad. Cuando tiene 5 años de edad, ella y a una hermana de ella, el presbítero decide que se va a apropiar de ellas, porque sabe que son hijas de María Antonia. Entonces ejerce sus derechos, entre comillas, de amo y se apropia de las dos niñas. Y desde esa edad les pone a servir como esclavas, ¿no? Esclavas de sus diferentes hermanas, etc. Hasta que finalmente él se queda con María Chiquinquirá. Entonces, María Chiquinquirá pasa a poder del presbítero cuando el padre del presbítero, cuando la hermana del presbítero muere, más o menos tiene unos 15 años, juzgo yo, ¿no? Y es en ese momento que va a la ciudad de Guayaquil y entonces está sirviendo al presbítero unos 35 años. Es decir, sirviendo así en esa, pues yo creo que esa relación cambió durante el tiempo. Sería un poco más cercana, una relación de dominación hasta que María Chiquinquirá se casa con José Espinosa, que José Espinosa tenía una relación de patronazgo, digamos, con el presbítero. Entonces el presbítero es el que les casa, él mismo les casa y legaliza el matrimonio y etc., ¿no? Entonces, eso es para responderte a la primera pregunta. Lo otro que decías es que no se sabe en qué termina el juicio. Lo que pasa es que para la época colonial, los documentos judiciales, es decir, todos los documentos que quedan de estos juicios, muchos se han perdido. Entonces, como este juicio fue en apelación a la Real Audiencia de Quito, es decir, la parte final, si es que hubo una parte final del juicio, ya no está en Guayaquil, sino en los archivos en Quito, ahí se perdió porque no se sabe. O se perdió el desenlace o simplemente el juicio no siguió. Así como pasa el día de hoy, que uno empieza un juicio y después ya no sigue y ya no se sabe qué pasó. Entonces, no se tiene un papel que diga María Chiquinquirá adquirió su libertad, no. Pero por todos los indicios, sería muy difícil que ella vuelva a ser esclavizada, porque yo creo que si el presbítero hubiera hecho otros intentos de esclavizarle, hubiéramos tenido otro conflicto judicial. Y ya no se encuentra nada más. ¿Qué otra cosa me preguntaste, Wilson? Que no sé dónde.
¿Me repites, por favor, Wilson, la última parte de tu pregunta? Era esta parte de la de los escribanos en la que el Ah, presbítero, sí, bueno, ajá, insistía. sí, sí. Es que esa parte es fascinante porque, mira, si tú ahora quieres ponerle un juicio a tu vecino, hasta el día de hoy, tú necesitas que alguien dentro de los juzgados te ayude. O sea, no hay manera de que no. ¿Sí? Y lo mismo pasaba en la época colonial, aún más. Entonces, una mujer esclavizada tenía que hacer uso de, o sea, tenía que ser suficientemente inteligente para saber quiénes, qué funcionarios estaban dentro de la red de poder del presbítero, o sea, eran sus amigos, ¿cierto? Sus compadres, sus amigos, y cuáles eran sus enemigos. Entonces María Chiquinquirá fue tan inteligente que adquirió el favor y la ayuda de los enemigos del presbítero, de aquella gente que estaba interesada en utilizar el juicio de María Chiquinquirá para hacerle daño al presbítero. Por un lado eso. Por otro lado, es que el escribano en esa época era ilegal lo que él estaba haciendo, pero era una forma que tenían los escribanos de ganar mucho dinero. ¿Y qué era lo que hacían? Favorecían a los litigantes. Entonces yo me imagino que María Chiquinquirá y el sastre le debieron haber pasado un montón de regalos. No me imagino, es que lo dice el presbítero. ¿Sí? Hay una parte del juicio en que el presbítero le acusa al escribano y dice que el escribano, los abogados, los procuradores reciben un montón de regalos de María Chiquinquirá. Entonces, eso también es interesante, ¿no? Ese juego que hace María Chiquinquirá de las peleas que tiene su amo con los otros de la élite. Muchas gracias, ya me zafó de todas las dudas. Listo, Wilson, con gusto. Y gracias. Y bueno, solo para añadir algo que también creo de estas respuestas, hacerles notar cómo es el trabajo del historiador en reconstruir estas historias, ¿no? Porque como a partir de un conjunto de papeles que no nos cuentan directamente la historia, sino que nos cuentan un proceso con testimonios y con todo, el historiador, como ha hecho María Eugenia y como nos ha contado, va cogiendo indicios, reconstruyendo y también intentando argumentar e imaginar lo que pudo haber pasado cuando los papeles no nos lo dicen. Entonces, por eso que no sabemos con certeza qué le pasó a María de Chiquinquirá, pero como que todo este conjunto de papeles y también un montón de otros testimonios de la época nos hacen pensar que pudo ir en esa dirección. Y entonces en esto, bueno, lo cito porque sé que con María Eugenia tenemos algunos referentes teóricos en común, ¿no? Justamente ya hablo de indicios, la obra de un historiador, de un teórico, historiador italiano bastante famoso, Carlo Ginzburg, que él en un ensayo sobre el llamado paradigma o método indiciario, él como que hacía también esta comparación de que el historiador es una especie de detective, de Sherlock Holmes, y que va a través de indicios y a través de pequeñas pruebas reconstruyendo algo que no es evidente. Y entonces así se va trabajando y se van logrando obtener estas historias, ¿no? También, aunque no estén claras, pero viendo cómo las reconstruyemos. Y esto también es algo que yo pienso muy fascinante, ¿no? de este tipo de trabajos, como son casi novelas históricas, pero ya más reales, menos ficcionadas de lo que pasó en los siglos pasados, ¿no? Y lo que pasa, y aquí no sé si hay otra pregunta, si no hay otra pregunta, me gustaría seguir con esta reflexión, que hay una cosa interesante que les puede servir a los chicos. Yo creo que sigue y luego, mientras tanto, ya esperamos las preguntas siguientes. Chicos, láncense. No sean tímidos. Cualquier pregunta es buena.
Bueno, mientras ellos deciden. A mí me parece fascinante el hecho de que el trabajo con la documentación judicial, ¿no? Es decir, esto es un trabajo que pocos historiadores hacen porque es un trabajo supremamente difícil de hacer. Porque uno casi que no tiene nada de qué agarrarse. Es decir, tienes un documento de una demanda en donde está el demandado, el demandante, hay unos testigos que declaran, unas sentencias, unos procedimientos, y qué puedes sacar de esto, ¿no? Entonces ahí entra en acción la microhistoria, ¿no? Porque Carlo Ginzburg nos dijo, nos enseñó que cada elemento individual hace parte de una red, ¿no? Y que cada acontecimiento que parece único, irrepetible, anómalo, en realidad tiene una explicación el momento en que se explica el conjunto al que pertenece, ¿no? Entonces, este trabajo, cuando tú decías, claro, yo leí los 200 folios, pero leí como miles de otros documentos que no tienen que ver con el documento judicial, que tienen que ver con la historia del presbítero, es decir, hubo que leer todos los testamentos de toda la familia, todos los archivos notariales donde hacían las transacciones de compra y venta para saber si compraron o no compraron a María de Chiquinquirá, cómo pasó María de Chiquinquirá en las dotes, o sea, cómo se manejaba esta familia, toda la documentación del cabildo para saber, digamos, qué hacía María Chiquinquirá, si era jornalera, qué hacía, ¿no? O sea, cómo se manejaban las pulperías, el regatoneo, cómo funcionaba, o sea, porque solo así uno puede entender el conjunto en el que este indicio hace sentido. Y el momento en que hace sentido, la forma de entender el conjunto cambia. O sea, ya no puede ser igual, ¿no? Porque se ha transformado. Entonces, eso es lo lindo de la microhistoria, que uno puede partir de una historia, de una anécdota, pero esa anécdota está enraizada en la complejidad de la sociedad, ¿no? Y si uno es capaz de entrar en esa complejidad a partir de los hilos que salen de ese descosido, es como un descosido del que salen unos hilos. Entonces, si uno sigue esos hilos, entras en el entramado complicadísimo de la sociedad colonial, ¿no? Y de la resistencia, en este caso, de la sociedad subalterna, que a mí me parece fascinante. Sí, 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 gracias, María Eugenia. Chicos, entonces, siguientes preguntas, por favor. Láncense, muchachos. Cristian, que aplaudiste. Yo, profe. Sí. Buenos días, profe. Bueno, primeramente, o sea, quiero decir así como una opinión personal, ¿no? Partiendo desde la explicación que nos hizo la profe y el comentario que nos hizo que es cómo es que las grandes poblaciones, en este caso los afrodescendientes o los afroamericanos, ¿no? Pudieron ser dominados al ser un grupo grande, ¿no? Y ser convertidos en esclavos. Bien, y todo esto, como nos dijo la profe, tiene que ver con las leyes que se implantaban en esa vez, ¿no? Bien, en sí, en mi opinión personal, puedo decir que realmente esto de las leyes en sí como que nos normalizan. Y claro, la ley impuesta en los tiempos clásicos a comparación de nuestra actualidad son muy diferentes, pero en sí tiene mucha relación, ¿no? Puesto que ya desde hace 3 años atrás se dio esto de la gran desigualdad social, que de poco a poco se fue convirtiendo como un centro, un reino de dominación mundial, ¿no? O sea, digo todo esto porque en sí tiene que ver con el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado, que hoy en día son considerados como el gran reino de dominación, ¿no? Pero en fin, a lo que quiero llegar es que como para que existe una nueva visión de la vida, tenemos que romper esta ideología de que
esta gran denominación mundial sea considerada como omnipotente, ¿no? Y así poder también tomar en cuenta que siempre necesitaremos sobre las diferentes injusticias sociales que se presentan hoy en día, ¿no? No es como una opinión personal, y bueno, una pregunta sería que a la profe, que si ella todavía evidencia o sabe si se da todavía esta gran desigualdad social, ¿no? O una inferioridad a este grupo de afroamericanos. Gracias, Cristian. Muy interesante tu reflexión. Gracias. A ver. Sí, Cristian, mira, es que tú has dicho algo que va como que al centro de esta historia, porque la relación que tú haces entre el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo, a mí me parece fundamental. Y hay que recordar que el capitalismo surge de las relaciones esclavistas. Es decir, no pudo haber surgido el capitalismo ya desarrollado en el siglo XIX si no se hubiera asentado en las relaciones esclavistas. ¿Sí? Pero hay algo que es muy interesante también, Cristian, y es que no es que el capitalismo fue el fin de la esclavitud, ¿sí? Sino que transformó las relaciones esclavistas en relaciones colonialistas, pero del siglo XIX, porque la gran revolución industrial de Inglaterra, en Francia, se financia con la esclavización de las grandes poblaciones del sureste asiático, de la India, del África, que ya no les van a llamar esclavos, porque se supone que ya se acabó la esclavitud, pero la esclavitud se acabó en el papel, ¿cierto? Pero no se acabó en la realidad. Y el día de hoy, el capitalismo desarrollado del día de hoy está fundado en relaciones esclavistas. O sea, eso es innegable. Hay obreros, sí, hay obreros en las grandes ciudades, en el mundo desarrollado, pero son los menos. Los más son los esclavos que trabajan en las minas de diamantes en el África, las minas de los minerales que utilizamos para los celulares, la ropa que compramos como locos en las grandes cadenas de ropa, ¿cierto? Están hechos por esclavos en la India, en la China, la trata de mujeres mueve capitales enormes. Entonces, ahí está, digamos, la relación interesante, ¿no? La pregunta es si hemos salido de las relaciones esclavistas o no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que el capitalismo no ha sido el fin de las relaciones esclavistas, sino el potenciador de las relaciones esclavistas. Y si es que los afrodescendientes son todavía excluidos, bueno, yo te devuelvo la pregunta a ti. En tu comunidad, ¿cómo se reciben a los negros? En tu familia, ¿qué haría tu mamá si tú decides casarte con una mujer negra? Entonces tú me dices, ¿cuál sería la reacción? Bueno, profe, ¿qué le podría decir ahí? Sí. Bueno, Bueno, por mi parte, no sé, no cómo lo tomaría, pero bueno, creo que es algo como muy difícil, ¿no? Bueno, de imaginarlo, ¿no? otra cosa te pregunto, Cristian, si tú vas por la noche caminando por tu barrio y ves dos hombres negros que vienen hacia ti, ¿tú qué haces? Voy corriendo, ya. Vas No, profe, Bueno, te quiero decir eso porque las marcas de esta historia, las marcas sociales que ha dejado esta historia, son profundas y presentes hasta el día de hoy. Entonces,
yo creo que esta historia lo que sirve es para remecer algo dentro de nosotros mismos, para mostrarnos nuestro propio, esa huella del racismo en nosotros mismos. Porque a veces no sabemos que somos racistas, pero lo somos porque hemos vivido siempre en una sociedad que naturaliza este tipo de identidades. Profe, yo, Sí, Marisol, muchas gracias. ¿cómo está primeramente a todos? Y bueno, gracias, profe María, por su exposición. Estuvo súper que chévere. Y bueno, o sea, de mi parte, o sea, con respecto a los compañeros que ya dijeron, o sea, ya respondió algunas dudas que tenía, pero yo tengo así como que una pregunta así personal para ustedes, porque ¿cuánto tiempo le tomó este tipo de investigación a usted para ya llegar a sacar todos estos datos? Y la otra es, si existe hasta ahora, o sea, por ejemplo, ya un tipo de descendencia sería en este caso de María del Carmen. No te escuché, ¿me repites, por favor? Lo último. Por ejemplo, la descendencia, o sea, ya, o sea, si llega alguien hasta ahora, o sea, hasta la actualidad. Ya. De María Chiquinquirá dices. Ajá, o sea, ya de sus descendencias. Eso, profe. Ok. Marisol. Bueno, esta es otra pregunta sobre la metodología. A mí me tomó la investigación de archivos 2 años y 2 años y medio, más o menos. Pero un poquito más, no, espérate, 3 años, porque yo ya venía haciendo la investigación desde mi tesis de licenciatura. Entonces, si cuento el año que me tomó, con el que empecé a trabajar el documento y sí, como 3 años. 3 años de investigación, pero porque era una tesis doctoral. ¿Sí? Y una tesis doctoral tiene realmente que ser un trabajo muy minucioso, no solo de archivos, sino también de argumentación teórica, metodológica. Bueno, es un camellazo, como también sabe Javier, ¿no? Así es que es por eso. Pero mi tesis de licenciatura, con la que yo me gradué de historiadora, pues del pregrado, me tomó un año. Me tomó un año la lectura del documento y sacar algunas ideas con las cuales yo construí este primer trabajo. Ya, muchas gracias, profe. ¿Y la Ahora, otra? sí, de la descendencia de María Chiquinquirá, sabes que no sé. Ya, yo creo que sí sería posible establecer si hubo descendencia, pero eso fue un trabajo que yo ya no hice. Pero es un trabajo que se debería hacer buscando en los archivos notariales, en los archivos bautismales, notariales, y se podría llegar. Yo creería que deben haber, sí, claro, descendencia. Debe haber. Sí, y bueno, yo pensé que como que sí, más o menos, por ejemplo, que hay alguien, alguna persona que ya sea como que un personal directo, o sea, la familia directa de ellos, como una abuelita, tatarabuela o algo así. Pero gracias, profe. Lo que pasa es que estamos hablando de principios del siglo XIX. Eso Hace ¿cuánto? ¿120 años? A principios del siglo XIX, 200 años ya. No, pues, todo el siglo XIX son 100 años hasta el 2000. Y estamos en el 2020. Sí, desde 1820 a 2020 serán 200 años. 200 años, claro. Estoy yo más, 200 años. Sí. Entonces, estamos hablando de puchicas, chusabuelas, no sé, o sea, son muchas generaciones atrás. Eso sí, profe. Sí, Ya, profe. y piensen también en esto de que muchas veces son líneas de transmisión femenina, ¿no? Matrilineal. Entonces esto quiere decir que los archivos son menos visibles, porque no es fácil como decir, vale, este es el apellido
y se transmite así. O sea, son líneas de transmisión femeninas que el apellido va cambiando y todo. Entonces, Sí. efectivamente, desde un punto de vista de los archivos, es algo más difícil, más complicado encontrar estos rastros. Pero sí, podría ser un trabajo. Claro, eso podría ser un trabajo de preguntarse si hay descendientes, pero sí sería un trabajo tremendo. Eso sí, profe. Ya, muchas gracias, profe y profe Javier. Listo, Marisol. Mm. Chicos, todavía tenemos como espacio para una pregunta, para quien se lanza. ¿Quién tiene todavía dudas o curiosidades sobre todo lo que hemos Cualquier estado curiosidad. contando? ¿Quién se lanza? Yo, profe. Javi, perfecto. Gracias. Cuéntanos. Eh, bueno, o sea, yo quería como que dar un comentario de esta lucha que se da por el racismo desde mi perspectiva. Bueno, a mí me gusta el fútbol y he visto, por ejemplo, que en un equipo grande como el del Real Madrid, él antes no aceptaba a jugadores negros. Ujú. Hoy en día tiene a dos. También otra situación que he visto es que ahora en Europa se daba mucho esto del racismo, Ujú. pero empezaban a botarles bananas y todo ese tipo de situaciones, pero ahora las medidas que tomaron en Europa son a estos aficionados, Sí, ya no les permiten el ingreso de por vida o les sancionan por 2 años. ajá. Entonces, lo que yo quería hacerle como la pregunta a usted es, de cierta forma, usted con su experiencia, ¿cómo nosotros podemos aportar algo en esta lucha? Porque a mí se me hace más que es un tema político, pero también, o sea, empezar desde lo micro, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa, ¿cómo nosotros como estudiantes o como futuros docentes podemos aportar en esta lucha? Porque creo que como estudiantes debemos dar como que ideas. Entonces, eso. Ujú. Ah, Gracias, Javi. sí. Te agradezco mucho, Javier. Muy, muy interesante lo que has puesto sobre la mesa. Bueno, a mí se me ocurren varias cosas. Yo pues de fútbol no sé nada, pero sí sé que el Real Madrid, no sé si Javier me corrige ahí, creo entender que el Real Madrid es un equipo que nace de la ultraderecha madrileña, ¿no? Es que tiene una historia bien cercana al franquismo. Entonces ahí pues ya podemos entender las reticencias. Claro que ahora como que se ha limpiado la imagen del Real Madrid, pero es un equipo de ultraderecha, pues que representa la ultraderecha española. Y aquí hay una cosa que a mí siempre me ha parecido rara, y es que una forma que ha tenido la sociedad occidental de excluir a los hombres negros es encasillarles. Entonces a los hombres negros les encasilla como cantantes, eh, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con la farándula, o futbolistas, o deportistas en general. Entonces solo sirven para eso. ¿Sí? Sirven o para darse de golpes, o para ir corriendo detrás de una pelota, o para cantar, bailar, qué sé yo. ¿Sí? Y se les encasilla ahí, ¿no? No se les permite descollar como científicos, como literatos, como, no sé, pues, artistas plásticos y qué sé yo, qué más, ¿no? Gerentes de grandes empresas. Entonces, siempre me ha parecido raro este racismo en el fútbol, porque se supone que uno de los estereotipos del hombre negro es que sea jugador de fútbol, ¿no? Entonces, yo no he entendido cómo es que funciona ese racismo en el fútbol. O sea, me parece bien extraño. Eh,
porque a pesar de que es una muestra del racismo, se va en contra de lo que tendría que ser, digamos, la forma en que funcionan las identidades del racismo. Entonces, no sé, eso me parece interesante. Ahora, lo otro es que, claro, la pregunta que vos haces es la pregunta del millón, porque es que, ¿qué podemos hacer como profesores, como estudiantes, eh, para poder luchar contra el racismo? No, yo creo que lo primero que hay que hacer es informarse, es aprender. Es esto que están haciendo ya es un paso para destruir el racismo. Y porque tú no puedes destruir algo que no ni siquiera conoces. El racismo es una serie de discursos que están construidos sobre una doxa, o sea, sobre unas opiniones que no tienen ninguna base, ¿no? Y que generalmente apelan al patos, es decir, a los sentimientos más superficiales de las masas. Entonces, una forma de destruir esto es el saber, ¿no? Es decir, el aprender, el realmente entender de qué se trata esa historia. Yo te voy a poner una anécdota mía. Y es que ahora se supone que yo sé algo de esta historia, pero no es que siempre fue así. Es decir, yo soy quiteña de cepa, ¿no? De cepa. Todos mis padres quiteños, bueno, con excepción de una abuela italiana, pero todos los demás son quiteños. Y la historia colonial del Ecuador ha sido siempre centrada en la historia indígena. Entonces, yo no tenía idea que habían existido esclavos en el Ecuador. Yo no sabía. O sea, cuando yo salí estaba terminando los últimos años de mi universidad. Yo quería hacer una tesis sobre las rebeliones del siglo XVI en la audiencia de Quito, las rebeliones de las alcabalas y la cuestión de la población indígena, porque la historia del Ecuador ha estado muy centrada en lo indígena, súper centrada, y eso como que ha hecho desaparecer todo lo demás. Entonces yo iba por ese camino, nunca tuve interés de nada, ni me había enterado de nada, ni tenía idea que existían esclavos, y sí había visto personas negras, porque yo tenía un par de compañeros afro, pero era como que no pertenecían a la historia, como que no entraban dentro de esa idea de la historia nacional. Hasta que me encontré con un historiador sueco que me contrató para ser su ayudante de investigación. ¿Y qué era lo que yo tenía que hacer? Lo que hacemos todos los estudiantes de historia. Y es ir a los archivos a trabajar para los investigadores senior que nos pagan ahí unos dólares por hacer un montón de trabajo. Entonces este investigador me dijo, pero es que mi proyecto es sobre las relaciones interétnicas en los puertos, no sé qué, y yo necesito encontrar historias sobre la gente negra en el Ecuador. Y yo, la gente negra en el Ecuador, ¿y cómo voy a encontrar yo esto? Entonces fui al archivo y me encontré afortunadamente con un fondo que se llamaba Esclavos. Y ahí fue que yo me enteré que había otra historia. Y no solo me enteré de eso, sino que me regresé a ver yo mismo y pensé, es que yo también podría ser parte de esta historia. Es decir, a mí siempre me han dicho la negrita de la familia, y vos sabes que siempre en la familia hay uno que es más negrito, y que el pelo, y que no sé qué. Pero dije, es que aquí hay otra historia que no solo es una cuestión abstracta, sino que tiene que ver también conmigo. Es decir, yo empecé a reconocer cosas de crecer en una familia de blancos siendo morenita y así, ¿no? Entonces, este trabajo del historiador no solo encuentra cosas, ¿no?, en los archivos, sino que le transforma a uno como persona. El trabajo de investigación a uno le transforma también. Le hace ser otro, le hace encontrarse de otra manera. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues aprender esta historia,
Y empezar por la familia, es decir, este es un trabajo que no requiere de grandes gestos, de gestos cotidianos, así fueron los gestos que hizo María Chiquinquirá. Esos son los gestos que tenemos que hacer nosotros, ¿no? En la cotidianidad de nuestras familias. Empezar por ahí y por nosotros mismos, es decir, yo cómo me relaciono con una mujer negra, con un hombre negro. Y poco a poco. Pero yo creo que la escuela y el aprendizaje en la cátedra de estudios afrodescendientes, yo creo que es fundamental. Porque si no se conoce, no se sabe lo que es. No se puede destruir el racismo. Sí, gracias María Eugenia. Y si puedo un poco añadir también para ir concluyendo, ya que se nos acabó un poco el tiempo, a esta última pregunta de Javier. Justamente entonces yo pienso también que una de las cosas que ustedes y que nosotros todos podemos ir haciendo, como decía ahora María Eugenia, como estudiantes y futuros docentes, es el ir recuperando, el ir conociendo estas historias para luego replicarlas, ¿no? O sea, ahí habíamos un poco visto al principio del curso en un foro que hicimos sobre que el estado de nuestros conocimientos sobre el mundo afrodescendiente, que a la gran mayoría de todos ustedes en sus estudios de básica y bachillerato en el colegio casi no les hablaron del mundo afrodescendiente, de la presencia de la historia afrodescendiente en Ecuador, ¿no? Entonces, ya ir conociendo figuras como María de Chiquinquirá, como otras figuras, ir conociendo esta parte de la historia, que es una parte de la historia de nuestro país, nos permite entonces ya ser más consciente de eso en el momento en que nosotros, como hablábamos ya la semana pasada, seremos futuros profesores diferentes de los que nos han enseñado, también tendremos este bagaje de conocimientos que podremos ir transmitiendo. Y entonces que la educación que vayan recibiendo también nuestros futuros estudiantes sea también más completa y no excluya a partes de la historia del país como históricamente ha sucedido. Muchas veces por deliberación, otras veces como por simplemente desconocimiento, por el hecho de que si no se enseñan estas historias en la escuela, nadie lo conoce. Y entonces los afrodescendientes continúan a ser los emarginados entre los emarginados del país. Entonces este es un poco también el propósito de, como les decía el profe Germán la vez pasada y como hemos visto también ahora, el propósito de este curso nuevo que hemos introducido en la carrera, Estudios Afrodescendientes, y también de estos encuentros que estamos organizando. Ir conociendo más, siendo más conscientes también para tener una conciencia mayor y unos conocimientos mayores sobre este mundo para en el momento en que ya salgamos de la universidad y vayamos a las aulas, a las unidades educativas, poder ya implantar una educación más completa y que no excluya a nadie, ¿no? Entonces, esto yo pienso que por eso nos sirve y puede ser útil ya ir conociendo, o sea, en esto puedo decirles que estoy muy contento del hecho de que en la chat de WhatsApp del curso ustedes a veces se vayan intercambiando noticias cuando descubren noticias de charlas o de actualidad sobre el mundo afrodescendiente, entonces ir creando más curiosidad para ir conociendo más. Entonces esto creo que es uno de los propósitos y que podemos ir hacia ello. Gracias, Javier, por la invitación. Ha sido un gusto enorme poder tener contacto, así sea virtual, con todos ustedes, chicos y chicas, y adelante en esos estudios. Gracias a ti, María Eugenia, por haber aceptado la invitación y por habernos compartido este espacio que creo ha sido muy útil y muy interesante para todos nosotros. Entonces, gracias de verdad. Gracias, gracias. Y bueno, gracias chicos a ustedes por haber asistido, por haber participado, hecho las preguntas. Como todas las veces voy a sacar la foto de la captura de pantalla para que tengamos el recuerdo, entonces todos los que quieren aparecer y sobre todo que María Eugenia pueda verles por lo menos en unos microsegundos en sus pantallas, en los próximos 5 segundos activen la pantalla, por favor, para sacar la foto. Entonces, 5, 4... Poquitos.
Anímense por lo menos para la foto, chicos. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, por lo menos alguien más. Entonces aquí tenemos la foto, recuerdo. Ok, gracias. No. Entonces, gracias a ti, María Eugenia, y chicos, con ustedes ya nos vemos la próxima semana y quedamos en contacto para continuar. Gracias, Javier. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto Gracias. a todos. Vamos, profe. Nos vemos. Gracias, chicos. profe. Ya finalizo.